Me llamo Elise y tengo 29 años. El día que mi madre se rió y dijo, nunca vas a tener una casa como la de tus hermanas. Cayó sobre mí como un veredicto ya firmado, sellado y enmarcado en la pared de nuestra sala familiar. Y mi papá sintió como si ese futuro ya se hubiera acordado años atrás sin que yo estuviera presente, mientras mi hermana se recargaba en su silla con esa media sonrisa que siempre usaba cuando ganaba algo que no se había ganado, y me decía en tono de burla, «Tienes envidia, ¿verdad?». Una frase que se me pegó porque era más fácil para ellos creer en la envidia que en el esfuerzo. Más fácil verme como un personaje secundario que como la autora de mi propia historia. No discutí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido que defender sueños en esa casa solo alimentaba las risas, y las risas tenían dientes. El lugar de mi hermana era el trofeo de la familia. Una casa amplia, luminosa, con un jardín impecable. Del tipo de casa que se ve bien en fotos y mejor en conversaciones, la clase de casa que mis padres mencionaban a los vecinos antes de preguntar cómo estaba yo. En las cenas, mi mamá los sacaba casualmente, los gabinetes nuevos, la vista, el vecindario, mientras mi papá asentía de nuevo, orgulloso de esa manera que dejaba claro que el orgullo tenía un suministro limitado. Cuando intentaba hablar de mi propia vida, la habitación se inclinaba hacia ella, como si la gravedad misma favoreciera su éxito. Trabajé largas horas, ahorré en silencio y aprendí a mantener mis planes doblados dentro de mí, como un mapa que no abriría hasta llegar a la frontera. Cada pago iba hacia un futuro que nadie más podía ver. Y cada noche tarde me enseñaba paciencia. La verdad es que no quería una casa como la de mis hermanas. Quería una que me representara, construida sobre decisiones mías cuando nadie estaba mirando. Pero explicar eso parecía inútil, cuando la narrativa ya estaba escrita para mí. Así que sonreí cuando mi hermana me molestó, me tragué mi respuesta cuando mi papá asintió y observé cómo la risa de mi madre se expandía por la habitación, como un permiso para que todos los demás me menospreciaran. Hubo momentos en que casi les creí. Momentos en los que la duda se colaba durante las horas silenciosas y me preguntaba si tal vez tenían razón, si tal vez desear más sin su aprobación era una especie de arrogancia. Pero entonces recordaba las mañanas en que me iba antes del amanecer, los fines de semana que rechazaba invitaciones, las hojas de cálculo que registraban cada dólar con la seriedad de un voto, y el pequeño placer de saber que el progreso no siempre se anuncia por sí mismo. Seguí adelante. Pasaron meses, luego años, y los comentarios no pararon. A veces se suavizaban, otras se agudizaban, pero siempre estaban ahí, un coro que intentaba ponerme límites. Cuando mi hermana renovó su cocina, mi madre me llamó para decirme, como si fuera noticia de último momento, como si yo hubiera estado esperando al teléfono la prueba de que estaba quedando atrás. Cuando mencionaba que estaba ocupada con un proyecto, mi papá preguntaba si era otra de esas fases. Y mi hermana se reía otra vez, ligera y despreocupada, de esa risa que ya da por hecho el final. Aprendí a responder con neutralidad, a no darles nada que pudieran torcer, y a mantener mis logros en privado. No les conté del ascenso, del bono, de las largas conversaciones con prestamistas que me miraban como si hablara en serio, porque lo estaba. No les hablé de los barrios por los que caminaba después del trabajo, imaginando muros, llaves y silencios que me pertenecían. Tampoco les conté del miedo. Ese miedo muy real de que tal vez la risa tuviera razón, pero el miedo, como el ahorro, se vuelve más pequeño cuando lo enfrentas regularmente. La noche en que todo llegó a un punto culminante comenzó como cualquier otra reunión familiar, con cumplidos dirigidos a otros y chistes que caían sobre mí. Y cuando mi hermana lanzó otra vez, «Tienes envidia, ¿verdad?», primero se rió mi madre. Mi papá asintió, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No ira, no tristeza, sino claridad. Invité a mi hermana a tomar té, mi voz firme lo suficiente como para sorprenderme incluso a mí misma, y ella aceptó con una sonrisa burlona, probablemente imaginando otra oportunidad de comparar, otra habitación donde se vería más alta por defecto. No dije nada más. No me defendí, no prometí nada, no insinué lo que venía, porque había aprendido que algunas verdades es mejor revelarlas que discutirlas. Cuando llegó, gritó histérica, «Oye, mamá, tienes que ver esto ahora mismo». Y aún antes de que las palabras terminaran de resonar, supe que la risa había tenido su último ensayo. Porque por primera vez, la historia no se trataba de lo que ellos pensaban que no podía tener,
sino de lo que yo ya había construido sin su aplauso cuando el grito histérico de mi hermana sonó. «Oye, mamá, tienes que ver esto ahora mismo». Me quedé allí en silencio, sosteniendo 2 tazas de té, escuchando cómo su voz rebotaba en las paredes de la casa. Todos decían que nunca tendría eso. Y por un breve momento eléctrico, sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Cada risa, cada asentimiento, cada nunca tendrás una casa como la de tus hermanas, alineándose para presenciar lo que ninguno de ellos se había molestado en imaginar. Mi hermana comenzó a caminar despacio al principio, luego más rápido, abriendo puertas, tocando superficies, mirando por las ventanas como si el lugar pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado, y casi podía escuchar sus pensamientos apresurándose para reescribir la historia. Había ensayado esto durante años. Cuando llegaron mis padres, la sonrisa de mi madre se congeló a medio camino. La misma boca que se había reído ahora dudaba qué forma tomar. Mientras mi papá, que siempre había asentido, permaneció en silencio, con la cabeza finalmente quieta. Mi hermana intentó recuperarse, trató de reírse, pero las palabras salieron débiles, porque la verdad estaba pesada en el aire y no le importaba su tono. Yo los observé absorberla, la sala abierta, la luz que había elegido, la confianza tranquila de un espacio diseñado sin su aprobación. Y me di cuenta de que el éxito no es ruidoso cuando es real. Simplemente está ahí y espera a que todos los demás se pongan al día. Mi madre aclaró la garganta y dijo algo sobre el gusto, sobre lo bonito que estaba. Y escuché el eco de todas las veces que había dicho cosas bonitas sobre la casa de mi hermana, como si fuera una medalla prendida en su pecho, mientras la mía había sido descartada como fantasía. Mi papá finalmente habló, preguntando cómo lo había logrado. Y la pregunta se sintió casi extraña después de años de suposiciones, porque la respuesta siempre había estado ahí, poco glamorosa y sin compartir. Trabajo, paciencia, disciplina y la negativa a dejar que la risa decidiera mis límites. Mi hermana regresó a la cocina y dijo, más suave ahora, no sabía que estabas haciendo esto. Y pensé en cuántas veces la gente confunde el silencio con estancamiento, cuántas veces confunden privacidad con fracaso. Serví el té y dejé las tazas sobre la mesa. El simple sonido del choque ordinario se sintió más fuerte que un aplauso. Y por primera vez, no sentí la necesidad de explicarme. Los dejé sentarse con eso. El hecho de que mientras ellos estaban ocupados comparando casas, yo estaba construyendo una. Mientras ellos se reían, yo estaba ahorrando. Mientras ellos asentían, yo estaba aprendiendo. Mi madre finalmente dijo casi para sí misma, supongo que nos equivocamos. Y no fue una disculpa, no realmente, pero fue una grieta en el viejo guión. Y a veces ahí es donde entra la luz. Mi hermana me miró entonces, realmente me miró, sin burla, sin sonrisa sarcástica, y dijo, es hermosa. Y le creí. No porque las palabras importaran, sino porque el poder había regresado a donde pertenecía. No me jacté, no repetí sus líneas de vuelta, aunque flotaban ahí, nunca tendrás una casa como la de tus hermanas, tienes envidia, ¿verdad? Fantasmas de una historia que ya no cabía en la habitación. Entendí algo en ese momento que desearía haber sabido antes. La mejor respuesta a la duda es una demostración. Es evidencia. Cuando se fueron, mi papá se detuvo en la puerta y asintió una vez más. Pero esta vez no era acuerdo con alguien, ni juicio de Ilis. Era reconocimiento. Y esa diferencia se sintió como cierre. Después de que la puerta se cerró, caminé sola por mi casa, tocando las paredes, respirando el silencio, dejando que el peso de todo se asentara de manera buena, como lo hacen las cosas ganadas. Pensé en cuánta gente que escucha esto ha sido burlada, subestimada, le han dicho que sus sueños son irreales por las mismas personas que se supone deberían creer primero. Y quiero que lo escuches con claridad, su risa no es una profecía, y sus asentimientos no son la última palabra. A veces, la historia solo cambia cuando dejas de narrarla para ellos y comienzas a vivirla para ti. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han dicho que nunca tendrás algo por lo que estás trabajando en silencio, quédate conmigo, porque hay más historias como esta. Historias de paciencia, pruebas y de convertir la duda en puertas. Suscríbete al canal ahora para que no te pierdas la próxima. Y recuerda, los capítulos más poderosos a menudo se escriben cuando nadie está mirando.